buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos reunidos María Lisset Rojas, Patricia Valdiri, Andrés Sarmiento, Jennifer Orozco y quien les habla, Paola Méndez, quienes somos los integrantes del curso de seminario de Educación y Pedagogía de la Maestría en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, con el objetivo de entrevistar a la profesora Cheryl Benítez, licenciada en Lingüística y Literatura, y de esta manera conocer a fondo una práctica pedagógica innovadora y motivadora para nosotros como maestrantes. La docente Cheryl es literata, performer e investigadora maestrante en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien labora en el Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño de la ciudad de Bogotá, y quien en el marco de la Gala de los Mejores en el año 2021 de la Secretaría de Educación del Distrito Capital obtuvo varios reconocimientos, entre los cuales tenemos el reconocimiento al fortalecimiento curricular bilingüe y el incentivo a la investigación e innovación educativa, obteniendo el 4º lugar. Bienvenida, maestra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ay, no sé si Bueno, maestra. Maestra, entonces, cuéntenos en primer lugar en qué consiste la estrategia de innovación educativa que le permitió obtener el reconocimiento a nivel distrital y cuál fue ese impacto que causó en los estudiantes. Bueno, la propuesta que se presentó es un trabajo que viene desde el 2018 en el Liceo Femenino, que vengo liderando desde esa época, y se considera innovación educativa o generó una innovación educativa porque partió de una reflexión pedagógica que movilizó todo el proceso que estábamos haciendo en la adquisición de una segunda y tercera lengua en el liceo. El proyecto inició como un proyecto que simplemente nos llevaba a pensarnos qué era lo que estábamos haciendo y cómo podíamos mejorar la calidad de la enseñanza de la lengua y cómo podíamos contribuir de una mejor manera al proyecto de vida académico y profesional de nuestras estudiantes. Y eso terminó convirtiéndose en un megaproyecto que no solamente terminó impactando la comunidad educativa del liceo en todos sus ámbitos, sino que empezó a impactar otras instituciones, llegó a ámbito nacional y ha llegado incluso a ámbitos internacionales. Entonces es como de un pequeño proceso, de un pequeño encuentro docente, pueden surgir cambios educativos en las políticas distritales y en las políticas incluso internacionales. Entonces esa es un poco, digamos, la razón por la que nuestro proyecto se convirtió en un proyecto innovador. Gracias, profe. Bueno, ¿qué beneficios pueden obtener los estudiantes mediante la aplicación de esta estrategia que se convierte en una buena práctica pedagógica? Bueno, nuestras estudiantes han tenido varios beneficios. El primero de ellos es tener un programa que cumple con estándares internacionales, un programa de la enseñanza del francés que cumple con estándares internacionales, con profesores que tienen niveles avanzados de lengua certificados internacionalmente, con docentes que han sido capacitados, formados en la enseñanza de la metodología FLE, y todo esto impacta en el nivel de lengua de las estudiantes y en su proyección de vida, porque nosotros tenemos ya una población que ha sido, ya tenemos unas generaciones que han sido graduadas con certificación internacional en lengua francesa. Nosotros en 2020, sí, en 2020 presentamos nosotros, pues que fue el momento en el que, lo que pasa es que este proyecto ha tenido, voy a hacer un paréntesis para poder explicar esto. Este proyecto ha tenido varias etapas. El proyecto es creo que ni siquiera mencioné el nombre ahorita que me preguntaste, entonces voy a partir de eso. El proyecto se llama, el que presenté como artículo, porque es el proyecto institucional de francés, es hacer de una palabra un mundo. ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué hacer de una palabra mundo? Porque es el contenido de pequeñas acciones, cómo las pequeñas acciones van construyéndose en cambios gigantes. Entonces, este artículo lo que hace es sistematizar toda la experiencia del colegio en cada una de sus diferentes etapas.
Nosotros empezamos por esta etapa que les decía hace un momento de reflexión pedagógica, eso empezó a hacer una transformación curricular, empezó a generar una transformación institucional, empezó a impactar en otros proyectos a nivel distrital e internacional con respecto a lo que es la enseñanza del francés en Colombia. Y bueno, entonces, dentro de todas esas cosas que hemos vivido, que hemos logrado, en 2020 el colegio logró convertirse, el Liceo Femenino Mercedes Nariño logró convertirse en la primera institución pública internacional del país. Somos el único colegio público que en este momento es reconocido ante el gobierno francés por sus altos niveles en la enseñanza de una segunda lengua, en nuestro caso el francés. Nosotros contamos con el sello Label France Education, que es justamente, digamos, este primer gran reconocimiento que hemos tenido. Para nosotros poder optar por el Label France Education, nosotros tuvimos que haber pasado por el proceso de reflexión pedagógica, el cambio curricular, la creación de nuevas mallas, el trabajo articulado con el marco común europeo para la enseñanza de las lenguas, que es como la ley pues para enseñar lenguas en todo el mundo y para que pues a nivel mundial se puedan establecer unos niveles y que todos estemos bajo los mismos estándares. Además de eso tuvimos que trabajar también con todo lo que tenía que ver con el Ministerio de Educación Nacional y generar una serie de acciones que nos llevaran a cumplir con éxito en eso. Dentro de todas esas muchas acciones, una de las cosas que nos exigía el gobierno francés era que nosotros presentáramos un porcentaje de nuestros estudiantes a pruebas internacionales, a las pruebas de estado internacionales. En el caso del francés son las pruebas DELF. Estas pruebas, la única entidad en Colombia autorizada para hacerlas es la Alianza Francesa. Entonces, en 2020 nosotros tuvimos que presentar nuestros estudiantes y presentamos, de ese grupo de estudiantes que presentamos, el 90% de las niñas que presentaron el nivel A2 pasaron el examen y el 80% de las niñas que presentamos el nivel A1 pasaron. Es importante resaltar que, por ejemplo, estos exámenes internacionales son vitalicios y además de ser vitalicios les sirven a un estudiante para cualquier parte del mundo y para universidades aquí en Colombia y demás. Es decir, o sea, si la estudiante tiene un certificado A2 y entra a la universidad para empezar francés, por ejemplo, ya no tiene que empezar de cero, ya empieza 2 semestres más adelante, en el nivel de lengua me refiero. Entonces, eso como solo para relatar un pequeño, digamos, impacto directo sobre la vida académica y profesional de nuestras estudiantes. Además de eso, pues obviamente también les cambia la perspectiva de vida. Nosotros tenemos estudiantes, por ejemplo, el año pasado tuvimos una niña que se presentó para iniciar su pregrado en Francia y presentó documentación y presentó todo. Ella no logró pasar el examen de lengua B2, que es el que se exige para hacer un pregrado en Francia, pero pues sus notas, cuando ella miró sus notas, no estaban tan lejos, o sea, no estamos lejos del proceso que queremos llevar, pero sí tenemos ya estudiantes que empiezan a mirar más allá y que se empiezan a proyectar en otros ámbitos. Hay una cosa bellísima del Liceo Femenino y es que es femenino justamente. Y en algún momento alguien me preguntaba y me decía que por qué tanto interés en todo este proyecto y por qué tanto tiempo a todo esto. Y bueno, yo le decía, es que nosotras las mujeres hemos tenido que sufrir tanto históricamente y aún así sufrimos tantas cosas y yo creo que todos ustedes lo han visto en tiempo de pandemia, como el rol de la mujer se volcó nuevamente sobre el cuidado en tiempo de pandemia. La mujer es la que tiene que cocinar, sí, conéctese a su clase, pero después de hacer el almuerzo o mientras lo va haciendo, ayúdele a la tarea del hermanito pequeño, o sea, todas estas situaciones que lo que hacen es vulnerabilizarnos más. Entonces, yo digo, o sea, si nosotros podemos ahorrarle un poquito de camino a estos estudiantes, a estas estudiantes y darles una oportunidad de vida diferente, pues es maravilloso. Entonces, decirles que se puede y que pueden salir con un nivel de lengua que puede abrirles otras puertas profesionales o académicas, digamos, ha sido la gran apuesta y hemos logrado en gran medida. Nosotros tenemos, dentro de otras muchas cosas que hemos logrado, las inmersiones con nuestras estudiantes han hecho inmersiones ya en carreras de lenguas, hay otras que están estudiando carreras relacionadas. Entonces, bueno, ellas van abriendo su futuro y recientemente hay una cosa bonita que es como ese cambio de chip
y es el hecho de que las niñas hicieron sus sacos del prom. Bueno, todo el prom, ustedes saben que todo esto es muy comercial el tema y demás, pero lo interesante es que ellas lo hicieron con una frase en francés, porque ellas ya han interiorizado, digamos, lo que significa ser bilingüe, ser trilingüe y aprovechar esas oportunidades. Entonces ellas empiezan a utilizar ese material y a comunicarse a través de él. Es que es lo que me parece más interesante de todo el proceso, solo por nombrar unas cosas. Muchas gracias. Es muy importante para nosotros como educadores, aquí nos encontramos en el grupo pues licenciados en diferentes áreas, yo soy psicóloga, encontrar que estos proyectos innovadores no van solamente con un objetivo de posicionarse o de resaltar frente a otros, sino este tema social y ese impacto social, como usted lo decía ahorita, en cuanto a la mujer, al rol que cumple la mujer, a romper esas brechas, ¿cierto? A disminuir las brechas entre la educación pública y la educación privada, que es donde vemos bilingües y vemos todo este tipo de... Entonces, pues aprovechar el momento para felicitarla, porque no es solamente el trabajo de una sola persona, sino es la capacidad que tiene un solo docente de movilizar muchísimas más personas en pro de no un renombre, no de un reconocimiento, sino de impactar de forma positiva la educación de muchas personas y sobre todo el rol de la mujer, que es tan importante. Entonces aquí ya me lleva a la siguiente pregunta, y es ¿cuál es la característica principal que llevó a esa propuesta que inicia mucho tiempo atrás? Hablábamos con los compañeros y es todo el proceso que tiene que llevar una idea para que se convierta luego en proyecto y luego pues en una propuesta de este tamaño. Pero ¿cuál fue esa característica principal que llevó y permitió a este proyecto hacer todo este recorrido y llegar a ser uno de los más innovadores? Bueno, hay, digamos, una motivación de carácter personal. Toda la vida he sido muy inquieta. Yo toda la vida me desempeñé como docente de danza y teatro. Cuando entré a la Secretaría de Educación entré con otro rol y entré justamente a enseñar francés. Eso me llevó a mí, pues, después de haber salido de la universidad y no haber tocado el francés durante casi 15 años, retomar este francés y pensarme en cómo era que se debía enseñar. Y llegó a una institución pública donde habían otras maestras en la misma inquietud y empezamos todas a hacer como un grupo de inquietudes y a compartirnos experiencias y a pensarnos. Y eso me empezó a generar como una visión frente a cómo se podía aprovechar la experiencia de todas para generar, digamos, una mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese entonces nosotros estábamos trabajando en primaria. Yo particularmente tenía niños de primero y segundo y fue súper impactante el resultado. O sea, recuerdo que en ese momento pues era un colegio donde hay una población que es artesana y llegaba uno de los padres de familia y me decía, profe, estoy impresionado porque me llegó un extranjero y mi hijo se comunicaba con el extranjero y me decía que era lo que él quería. Entonces, si era un niño de 8 o 9 años, y yo decía, por Dios, o sea, era un niño que llevaba 2 años conmigo así súper juicioso y además con otras maestras y habíamos logrado ese tipo de cosas. Entonces uno decía, maravilloso. Y pues siempre que yo trabajo le pongo el mismo ejemplo a mis practicantes y a mis docentes, y es que estábamos en algún momento con una cooperante, una docente francesa, y estaba jugando con los niños, y los niños felices que porque la profesora les estaba dando puntos y ella anotándolos en el tablero. Y entonces se acerca un niño y le dice, es que yo gané 2 puntos, anóteme 2 puntos, 2 puntos, pero ustedes imagínense en todos los niños de primerito detrás de ella gritándole. Entonces, como él no encontró que ella lo identificara, él llegó y le dijo, prof, de point, a moi. Entonces él utilizó un número, utilizó la palabra point, que era la que utilizaba la profesora, y el moi, que era el que se refería a él para decir que era él. Y efectivamente logró que la profesora se volteara a mirarlo y le anotara los 2 puntos. Entonces, ¿cómo sí se puede hacer que una segunda lengua sea comunicacional y no gramática y no eso que aprendimos nosotros hace tantos años? Entonces todo esto generó, digamos, como esta gran perspectiva en mi vida, pero pues infortunadamente, digamos, la institución tenía otras necesidades, entonces no priorizó este tipo de proyecto. Y es cuando llego al liceo femenino, y en el liceo femenino lo primero que encuentro es un gran amor por el idioma, pero no más, o sea, cada uno, habían como 3 o 4 docentes, no habían más. Al día de hoy somos 24
pero entonces de estos 4 docentes, cada uno trabajaba aparte y cada uno trabajaba lo que podía y como podía. Entonces, pese a que había un gran amor por la enseñanza del francés, por el aprendizaje del francés, no había nada de articulación ni entre docentes, ni a nivel curricular, ni nada. Entonces, los aprendizajes se quedaban estancados. Porque es como cuando, pues no sé si a ustedes alguna vez les pasó que uno decía, es que a mí todos los años me enseñan lo mismo, algo así pasaba ya, entonces no lográbamos evolucionar. Entonces, ese encontrarme al liceo con esa gran motivación, pero con ese punto en el que no lograba salir, dije, yo ya viví este proceso y ya sé cómo lo puedo sacar adelante. Y digamos que de ahí arrancó toda la motivación por empezar a generar un cambio pedagógico, por articularnos entre docentes, y digamos que ahí es donde viene un poco lo que yo les decía hace un rato, que sí, yo sé que de pronto trabajar en una jornada dividida, como en mi caso, que yo trabajo 3 horas la mañana, 3 horas la tarde, pues es complejo para uno en su vida. Pero yo siento que ese fue uno de los puntos que hizo que este proyecto fuera exitoso, porque yo pude funcionar como articuladora entre jornadas y entre sedes. Entonces ya no era, digamos, el trabajo de un grupo de docentes en una jornada y en una sede específica, sino era un trabajo institucional. Entonces lo que les decía, en ese momento éramos 4 docentes, 5 a lo mucho. Al día de hoy somos 24. En ese entonces solamente veían clases las niñas de 10º y 11. Al día de hoy todo el colegio ve francés, incluso modelos flexibles, los adultos en la noche, los adultos los sábados, las niñas en aceleración, todos tienen su clase de francés. Entonces es como si logró impactar, digamos, toda esa población a partir pues, de esa acción articuladora. Gracias, profesora. Bueno, definitivamente nos demuestra que lo que es dificultad para algunas personas, para otras ven oportunidades grandiosas y fortalezas, ¿cierto? Sigue mi compañera María, quien tiene otras preguntas preparadas. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, profe, por recibirnos la invitación. Bueno, profe, pues nos surge también como un gran interrogante allí en todo este proceso de la innovación educativa, y es cómo lograr que los docentes disminuyan esa resistencia o esas barreras para crear o aplicar estrategias innovadoras que estén fuera del área de conocimiento, y de esta manera lograr pues una transversalidad del bilingüismo con otras áreas. Bueno, pues eso es una barrera dura. A esa barrera a nosotros nos costó cruzarla 2018, 2019, 2020, hasta cuando, digamos, todas las personas, todos los involucrados o todos los resistentes en el colegio se dieron cuenta que habíamos obtenido, digamos, este premio internacional, fue cuando empezaron a ceder un poquito, pero bueno, lo que pasa es que ahí yo veo muchas cosas. Hay una resistencia al cambio, porque hay una resistencia a perder el lugar de comodidad. Pero cuando ese lugar de comodidad, pero cuando el perder ese lugar de comodidad te da una expectativa de vida diferente, entonces la gente empieza también a voltear la mirada. Digamos, hubo muchas estrategias, ¿sí? Y también muchas dificultades, pues ustedes si son, pues no, creo que algunos son docentes de la Secretaría de Educación, no sé si todos, pero los que trabajan en la Secretaría de Educación saben cómo somos nosotros los docentes de la Secretaría, somos complejos. Pero también no somos tan cerrados como para no escuchar y ver las posibilidades de cambio. En este proyecto, ¿qué fue lo que decidimos privilegiar nosotros? Nosotros decidimos privilegiar una apuesta institucional. En el PEI del colegio, desde que está escrito, desde hace por lo menos unas 2 décadas, está clarísimo que es una institución con una alta expectativa frente al bilingüismo. Entonces, lo primero fue decirnos, hay que ser honestos frente a lo que aceptamos y el lugar en el que estamos. O sea, cada uno llegó allá al liceo por haber escogido el liceo, por haberlo seleccionado, ya sea a través de un concurso, ya sea a través de un traslado de paz. Y el liceo ya era una institución que tenía una expectativa bilingüe. Entonces, lo primero es responsabilizarnos con eso.
Lo segundo, responsabilizarnos con el futuro que le queremos dar a nuestros estudiantes, las perspectivas de vida y las oportunidades de vida. Y aunque yo sé que eso no fue suficiente para muchos, entonces empezamos el trabajo uno a uno. Entonces, claro, hay cosas que hay que hacer. Ah, no, yo no tengo tiempo, yo no puedo, yo no quiero, no estoy de acuerdo, etcétera. Tranquilo, profe, yo lo hago. Tranquilo, profe, lo hacemos entre las dos. ¿Sí? Y empezamos, cuando se empiezan a materializar las cosas, cuando se empiezan a lograr éxitos, entonces la gente empieza a sentirse incómoda de no estar dentro de ese paquete. Entonces empiezan a preguntar, venga, ¿cómo colaboro? Entonces uno los empieza a vincular. Y cuando ya se empezaron a obtener grandes reconocimientos, por ejemplo, como en el caso de la France de Educación, entonces ya dijeron, ve, el colegio es un colegio que está reconocido en Francia, pero ¿eso en qué nos beneficia a nosotros como docentes de la institución? Profe, pues lo beneficia primero porque este proyecto es un proyecto institucional y no solamente es para los docentes de lengua francesa, es para todo el colegio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted quiere estudiar una maestría, un doctorado, lo que sea Francia, la Embajada de Francia le va a entregar a usted una carta de presentación por ser colegio de la France de Educación, ser un integrante de un colegio de la France de Educación. Es como una familia protegida del gobierno francés, por decirlo de alguna forma. Además de eso, dentro de la propuesta que hicimos, digamos, nosotros hemos tenido un acompañamiento muy cercano de la Embajada de la Alianza Francesa y de la Secretaría de Educación a través del convenio de cooperación interior administrativa que ellos han tenido año a año. Y dentro de ese proceso, parte de las gestiones que hemos hecho nosotros y las gestiones que han hecho ellos es beneficiar a los maestros. Y beneficiarlos también en su proyecto de vida personal. O sea, esto no es solamente para generar un mejor proyecto de vida para los estudiantes, sino también para los docentes. ¿A qué me refiero? O sea, un docente que no era bilingüe, al día de hoy sí es bilingüe. Yo tengo docentes que empezaron desde el nivel 0 y al día de hoy ya van en el nivel B2-C1, ¿sí? Y todo eso fue gracias a este convenio que empezó a pagarles a ellos sus cursos de refuerzo lingüístico y también sus cursos de enseñanza metodológica. Y la gente se va enamorando, se va enamorando. Entonces, digamos que eso ha sido parte, digamos, de ese proceso de ir enamorando a las personas. Todavía, obviamente, quedan personas resistentes, pero de haber empezado con un 10% de personas a favor, en este momento somos un 90% de personas a favor, ¿sí? Quienes se sienten parte de este proceso, pues se han quedado, le han metido la ficha, se han interesado. Nosotros recientemente entregamos unas listas de comandos en inglés, francés y español para que los docentes de otras disciplinas que quisieran empezar a contribuir con este ambiente bilingüe lo hicieran, y tenemos docentes en eso. Entonces, como que vamos encontrando nuestros lugares, y quienes no se han sentido cómodos y dicen definitivamente este no es mi proceso, pues han buscado otros espacios y es totalmente válido. Entonces, es como no desistir. O sea, hubo momentos en que, por supuesto, que me preguntaba, ¿esto vale la pena? A nivel sobre todo de mí como persona, yo decía Dios, pero los pequeños logros como que le iban diciendo a uno, vas por el camino que es. O sea, el resultado de las niñas con las pruebas, el tener, por ejemplo, practicantes. Nosotros gracias a todas estas, gracias a todos estos procesos, nosotros hemos sido gestores de alianzas estratégicas. O sea, hemos generado firmas de nuevos convenios con universidades, etcétera. Nos llegaron nuevos practicantes, encontrar que esos practicantes se empaparon de todo este proceso y ellos decidieron también que su proyecto de vida se iba a marcar a eso. Y, por ejemplo, tenemos una de esas practicantes que gracias al proceso que hizo en el liceo se fue a Francia a hacer su práctica docente allá. Entonces, vamos encontrando como todos estos frutos. Vamos encontrando, por ejemplo, otra practicante que tuvimos de otra universidad con la que hicimos convenio en ese momento, era una estudiante egresada de uno de los colegios francófonos de Bogotá, pues de estos colegios distritales que están focalizados, y había llegado al liceo a hacer su práctica justo en el momento de la labelización, y también con perspectivas de irse a Francia. Entonces, es como cómo se va impactando, cómo se va. Nosotros tenemos otro docente, pues nosotros en este momento ya tenemos varios docentes francófonos, pero tenemos un docente en este momento que, por ejemplo, llegó a la institución, mejoró su nivel de lengua, empezó a trabajar y ahora se va a ir a Francia a hacer su posgrado allá en lengua francesa. Entonces, ¿cómo todo esto va llamando y va sí, generando como otra mirada sobre el proceso, como una mirada no sobre la persona, porque digamos eso es algo que tristemente ocurre entre nosotros los docentes del distrito, y es que a veces personalizamos
los procesos. Entonces, es que es el proyecto de tal persona y yo no voy con tal persona, entonces tengo que ir en contra. No, esto ya empiezan a decir, no, es que no es el proyecto, ya es un proyecto institucional. Y si nos llevamos bien o no nos llevamos bien, esto no importa, porque es que esto también me puede beneficiar en mi hoja de vida. Puedo ser evaluador internacional, puedo ser esto, puedo ser lo otro, y ellos empezaron a crecer también en sus hojas de vida. Entonces, pues lo que les comentaba ha impactado a en varios puntos. Gracias, profe. Sí, claro, es importante que de manera allí implícita en toda la ejecución, en toda la implementación del proyecto, termina pues uno también como haciendo una pedagogía con los docentes, ¿no? Para disminuir esta resistencia, porque siempre cuesta bastante enseñar en otra lengua, como que aunque enseñemos, aunque seamos docentes, no lo visionamos, ¿no? De esa forma, creemos que no es posible. Y, profe, pues en relación con este tema, también quisiéramos preguntarte que para lograr procesos innovadores se requiere hacer cambios de paradigmas, creencias limitantes, ¿cierto? Desde ese rol docente, ¿cómo podemos perder el temor a generar innovación y que esto involucre a toda la comunidad, como los estudiantes, la familia y la sociedad, y aún más en el aprendizaje de una segunda lengua? Hay una cosa fundamental en eso, y es que la universidad ni siquiera nos prepara para eso, y es el hecho de que nos enfocan en que somos docentes y el docente está parado frente a un grupo de clase. Y digamos, pensar en procesos innovadores, claro que son válidos, es inventarnos una cantidad de cosas alrededor de la clase y quedarnos dentro de la clase. Yo creo que ese es el primer gran error, el primer paradigma a romper es eso, que el rol del docente no puede quedarse dentro de la clase ni puede quedarse dentro de un grupo de familias específicos, sino que tiene que ir un poco más allá. ¿Cuál ha sido el éxito de todo este proceso y de mi función, digamos, como articuladora de él? Obviamente, en conjunto con el señor rector de la institución, que es un hombre increíble y una mente súper abierta y súper claro para saber cuál es la expectativa y la dirección del colegio. Pero siento que ahí lo que más tenemos que romper es ese rol docente de la clase y pensarnos en un docente gestor, en un docente que va y toca puertas, en un docente que abre convenios, en un docente que toca diferentes estamentos para beneficio de la comunidad de los estudiantes. Entonces, digamos, todo este proceso es que, pues, como les decía, son varios años, pero en todo este proceso nosotros generamos nuevas alianzas, por ejemplo, una de ellas con la embajada, otra con la Alianza Francesa, con la Secretaría de Educación, pero la Secretaría de Educación tiene diferentes direcciones, empezar a tocar las puertas de las diferentes direcciones para empezar a lograr cosas. Hacer muchísimas llamadas, tocar la puerta, por ejemplo, con colegios públicos en Francia y empezar a generar intercambios con ellos. Alguna vez incluso hasta le escribí pues es como el equivalente a la Secretaría de Educación acá en Bogotá, pero se llama Ministerio de Educación, pero no es el ministerio gigante, sino es como una parte local, con ellos también para generar intercambios y demás. Entonces ha sido, digamos, un trabajo de autogestión impresionante. Y cuando vienen muchas personas a preguntarme cómo hacer determinados procesos, todos esos determinados procesos los he aprendido a hacer o haciendo llamadas, llamando a la persona que me decía que llamara a la otra persona y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Sí? Y esos no son procesos de un día ni de una hora. O sea, hay procesos que me han llevado meses, ya voy para un año, uno de esos procesos. En algún momento, digamos, dentro de todo esto, uno de los impedimentos es la cantidad de horas que teníamos que dar en francés y obviamente ninguna asignatura y también por la Ley General de Educación no podíamos tocar cierta cantidad de horas de las otras asignaturas. Entonces teníamos que empezar a pensarnos en programas contrajornada. Uno de ellos, la aula de inmersión, que es un proceso de la Secretaría de Educación, donde ponen a un docente en comisión, hacen una dotación. Bueno, esa dotación ya la hicieron hace años, ¿no? En este momento creo que son 100 y pico de aulas de inmersión y de ellas apenas creo que son 3 o 4 en francés. Nosotros tenemos una de las de francés. Y entonces empezar a trabajar con esa aula de inmersión, pero pues nosotros somos un colegio de 6.000 y punta de estudiantes
O sea, una sola aula de inmersión no da abasto para esa cantidad de estudiantes. Entonces, una primera cosa era justificar el proyecto, escribir el proyecto. O sea, todo eso fue antes de la labelización. Me acuerdo tanto que llamamos al Plan Distrital de Bilingüismo y les dijimos, oigan, necesitamos el aula de inmersión. No, es que nosotros no dotamos aulas de inmersiones. O sea, ustedes tienen una aula dotada hace tiempo y por eso les podemos dar comisión, pero nosotros no podemos dotarlas. Ay, entonces, ¿quién la dota? Dirección de dotaciones. Ah, bueno, irse a dirección de dotaciones. Buenas, es que necesitamos una aula de inmersión para que nos den un maestro. No, es que nosotros no lo hacemos así. Ustedes tienen que presentarnos un proyecto, pedir una cita, pasar por un estudio, de ese estudio tener otra cita, pasar a una visita y ahí sí, nosotros les decimos si sí o si no. Hicimos todo ese proceso, todo. Y digamos, estas personas de la dirección de dotaciones quedaron tan impresionadas que decían, es que no les podemos decir que no. O sea, no tenemos argumentos para decirles que no. Y no lo aprobaron. Eso quedó aprobado de todo ese proceso que hicimos, que fue más o menos por 6 o 7 meses que hicimos eso. En 2020, diciembre de 2020, los aprobaron en el aula de inmersión. E infortunadamente ese es el momento, estamos hablando de 2022, que todavía no ha llegado. Y está aprobada desde 2020, por ejemplo. Entonces, y eso que seguimos insistiendo. Pero entonces es para mostrarles cómo no son caminos de un solo día. Y puede que esta ola de inversión no llegue sino hasta 2023 posiblemente. Pero en el momento que va a llegar, va a beneficiar a la comunidad. Entonces, a veces nosotros nos pensamos en el inmediatismo, que ese es otro de los paradigmas que hay que romper. Pensar que lo que yo hago hoy va a tener fruto mañana. Eso no es así. El fruto se va a ver mucho más adelante. Sí, nosotros, o sea, hay una, digamos que esta población que logramos tener con un nivel alto de francés, esta población ya salió. Y luego vino tiempo de pandemia, y luego vino niñas que se conectaban, que no se conectaban, y luego entramos a este otro proceso que era recuperar y nivelar las estudiantes, que no solamente era desde lo académico, también desde lo convivencial, desde la bioseguridad, desde la autoprotección, desde el recuperarse emocionalmente. Entonces, pues obviamente ya digamos que no podemos decir que tenemos el mismo nivel que teníamos en ese entonces. Entonces dicen, pero es que ustedes son colegio Label France, entonces no, estamos en todo ese proceso. Y ese proceso tiene una mirada a 2024-2025, que es el bachillerato internacional. Ahí es cuando tenemos que tener un estudiante en C1, y si a 2024-2025 no lo hemos logrado, ahí sí voy a aceptar todas las cosas que me quieran decir, pero vamos muy bien en el proceso. O sea, esta estudiante que les digo que el año pasado no estuvo tan lejos de lograr un B2, o sea, nos habla bien de lo que hemos hecho institucionalmente. Entonces, yo creo que es eso, es romper el paradigma de que el tiempo es inmediato y romper el paradigma de que el docente no puede ser gestor. Gracias, profe. Claro que sí, resulta bastante interesante que aunque es un camino de altibajos, los logros obtenidos, la satisfacción que se va consiguiendo de ese persistir, pues es lo que nos motiva, ¿no? Realmente a seguir como innovando, como arriesgándose a conseguir otro tipo de actividad o de quehacer educativo y pedagógico. Bueno, doy paso a mi compañero Andrés. Muchas gracias, profe Cheryl. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la siguiente pregunta parte de lo siguiente. Reconociendo que no existe una única forma de leer e interpretar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿qué indicadores se establecieron para evaluar la metodología de aprendizaje del proyecto? Bueno, ahí hay varios. Lo que pasa es que nosotros contamos, digamos, con una pieza fundamental que fue el acompañamiento institucional de la Alianza Francesa. Entonces, nosotros ¿por qué entro yo a la institución? Porque en 2018 justamente la embajada dice, vamos a intentarlo nuevamente con el distrito, porque ya lo había intentado hacía muchísimas veces y no había logrado, digamos, como un resultado tangible. Entonces, en 2018 dice, bueno, vamos a volver a hacer el acuerdo, vamos a invitar a las instituciones que siempre han enseñado francés a que se vinculen y listo. Entonces, en ese momento es 2018, me llaman a mí, me dicen, mira, necesitamos una persona aula de inmersión y que saque el proyecto adelante y listo, vamos a arrancar por ahí.
en eso y teníamos que empezar a cumplir con esos acuerdos. Entonces la Alianza Francesa era la que nos hacía, digamos, como un seguimiento. Ese convenio se firmó en 2018, en 2019, a mitad de 2019 arrancó, pero lo que fue, digamos, desde 2018, noviembre, hasta junio de 2019 que estábamos en ese proceso, fue cuando empecé a hacer toda esta articulación, a ver con los docentes, empezamos a trabajar en equipo, a generar cositas, y cuando ya entró la Alianza Francesa, hizo un acompañamiento, lo primero que hizo fue darles un refuerzo lingüístico, evaluar las estudiantes, pero no solamente evaluar las estudiantes frente a su nivel de lengua, sino frente a la clase misma de francés, o sea, si ellas veían valiosa esa clase, cómo miraban ellas el colegio, bueno, etcétera. E hizo todo, digamos, un análisis, un estudio de todo eso, de nosotros mismos como docentes, cómo enseñamos el francés, nos dieron curso de refuerzo lingüístico y a noviembre de 2019 nos generó toda una serie de estado del arte del colegio, de decirnos, este colegio está en este punto, esto es lo que dicen las estudiantes, esto es lo que vemos con los maestros, esto es lo que lograron los maestros después del acompañamiento que les hicimos, y esto es lo que nosotros sugerimos que ustedes deberían revisar para poder avanzar. Entonces ahí fue cuando nosotros nos sentamos con el rector y con la coordinadora general en ese momento, cogimos ese documento y dijimos, bueno, frente a esto hay que generar unos puntos de mejora porque es cierto lo que les estaba diciendo hace un rato, o sea, como no había articulación entre los docentes, cada uno enseñaba lo que quería y terminábamos repitiendo temáticas, las niñas veían eso. Entonces, lo primero, hay que articular una malla. Entonces, nosotros, a raíz de ese diagnóstico, empezamos a generar unos indicadores institucionales frente a cómo se hacía. Y de esos indicadores institucionales, pues que tenía que ver con muchas cosas, porque no solamente es desde lo pedagógico, sino también desde lo administrativo, desde lo técnico, desde muchos otros aspectos. Entonces también generamos esos indicadores. En lo pedagógico particularmente. Entonces nosotros encontramos que para poder nosotros contextualizar ese proceso de enseñanza teníamos que tener en cuenta la característica de la población que teníamos al frente. Teníamos que tener en cuenta, obviamente, los estándares internacionales, teníamos que tener en cuenta las falencias que nos impedían, digamos, aproximarnos a lo que queríamos y tener en cuenta, obviamente, digamos, ya como el vivir particular de cada docente, que es cuando ahí empezamos a mirar lo de los estilos de aprendizaje. Nosotros tuvimos una capacitación, cada docente, de hecho cada año se repite con los docentes que no la han tenido, una capacitación de enseñanza de la metodología FLE. Y en esa enseñanza metodológica, que va mucho más allá de lo gramático, ahí se trabaja mucho eso. Cómo podemos empezar a identificar ciertas cosas dentro del grupo de clase y cómo podemos empezar a utilizar esos elementos para favorecer el aprendizaje de las estudiantes. Es básicamente, digamos, toda esta enseñanza del francés, digamos, a nivel internacional, es pensar al estudiante como el centro del aprendizaje, como un ser comunicacional. Y al hacer eso, entonces nos lleva un poco a particularizarnos sobre los contextos de los grupos y de los cursos. Y sobre eso fue que empezamos a tejer toda esta malla curricular que tenemos nosotros y dentro de todo ese proceso, porque pues obviamente, digamos, nosotros empezamos teniendo 1 hora de francés para algunos cursos, luego en otro año pasó para otros cursos más, luego al siguiente año pasó para todo el colegio y luego el año pasado se aumentó la cantidad de horas, entonces todo esto ha hecho que, digamos, esas construcciones curriculares hayan tenido que evolucionar. Y en esa evolución en la que estamos en este momento, estamos construyendo unos nuevos criterios de evaluación, que es una reunión que tengo justamente el jueves con la Alianza Francesa, para empezar a ver cómo se va a construir esa parte. Y entonces eso es como para mostrarles un poco cómo se han ido construyendo todos esos indicadores. Sí pienso que, digamos, en este tipo de procesos de aprendizaje, de procesos innovadores, sí siento que es importante una mirada externa, y siento también que es importante ser abierto frente a esa mirada que se hace y a ser honesto también frente a lo que se recibe, porque podría haber, para nosotros hubiera sido muy fácil decir, no, pero es que nosotros tenemos población vulnerable, entonces no nos pueden pedir más, pero no es cierto. Hay otras estrategias, hay otras maneras. Entonces es como un poco eso. Muchas gracias, profe.
retomando algunos aspectos de lo que mencionaba, pues precisamente nosotros compartimos precisamente en nuestra clase lo que es caracterizar al sujeto y centrar la atención en los estudiantes, ya que como tal son el centro y el ser, ¿no? A través de pues estos indicadores que ya mencionan, pues se denota lo que es un proyecto ambicioso y que no sale de la nada ni nada es casualidad, sino que se nota realmente un esfuerzo muy grande por todo un equipo de trabajo. Es algo pues primeramente de admirar personalmente y creo que como grupo también lo reconocemos. Y bueno, aunque ya se ha respondido en cierta manera la siguiente pregunta, en cuestión de las TIC, el uso de estas tecnologías de la información, considera que ha sido determinante para la inmersión, la continuidad, la promoción de la enseñanza, de la calidad de este idioma francés. Y pues, si es así, ¿qué herramienta tecnológica considera clave en ese proceso de aprendizaje? Bueno, hay aquí una cosa clave, súper clave, y es que, digamos, nuestros estudiantes en este momento son mucho más tecnológicos que nosotros mismos. Entonces, digamos, cerrarnos al pensamiento de que lo tecnológico no es fundamental pues es absurdo. Digamos que nosotros en este proceso sí lo hemos tenido muy en cuenta. El colegio, pues, desde antes incluso de este proyecto ha tenido una plataforma personal del colegio que es perdón, esa es otra. Ay, se me fue el nombre. Bueno, tiene su propia plataforma que no es la general, sino es una que se paga. Y en esa plataforma, digamos, cada docente sube sus notas, sube sus guías, tiene su propio curso y trabaja, digamos, de forma interactiva con los estudiantes. Entonces, digamos que esa fue una gran ventaja porque cuando entramos a tiempo de pandemia pudimos utilizarla como una herramienta de trabajo. ¿Qué particularidad tiene esa? Que uno tiene la posibilidad de dejar sus guías abiertas para todos los docentes. Entonces, permite que haya comunicación y trabajo colaborativo entre los mismos docentes. O sea, si yo tengo a cargo, no sé, 3 décimos y mi compañera otros 3 décimos, pues no nos tenemos que inventar guías o trabajos separados. Nos articulamos y podemos dividirnos el trabajo. Y eso funciona muy bien solamente para hablar a nivel de equipos de trabajo. Cuando antes de pandemia, cuando nosotros teníamos que construir las mallas curriculares, por ejemplo, y que los profesores no tenían ni interés ni tiempo para hacerlo, entonces una de las soluciones fue desde la virtualidad. Fue decir, profes, mire, acá está este archivo en Drive, vamos a empezar a construirlo, cada uno nos dividimos, no es que el de la mañana tiene que hacer una planeación diferente y el de la tarde otra, no, pongámonos de acuerdo. Entonces, cuando empezaron a reducirse las tareas, entonces pongo un ejemplo, si había 2 profesoras y que tenían en la mañana, cada una tenía sexto, séptimo y octavo, ¿sí? Y la otra en la tarde tenía la misma cantidad, pues imagínense ustedes hacer 3 programaciones cada una, aparte de las otras cosas que tuvieran que hacer. Qué diferente fue decir, no, profes, divídanse, usted hace sexto, usted hace séptimo, y entre las 2 hacen octavo. Entonces la tarea se redujo. Entonces ya les pareció que era viable hacerlo. Entonces digamos que eso a nivel de lo que fueron equipos de trabajo. A lo que fue, digamos, trabajo con las estudiantes, pues nos funcionó muchísimo, sobre todo en el caso, digamos, de hacer que esas clases virtuales, yo creo que fue parte del éxito de 2020, fueran un poco más motivantes. Afortunadamente nosotros en 2019 ya habíamos hecho el curso de metodología en la enseñanza FLE, entonces ya teníamos acceso a otra serie de plataformas y de recursos interactivos que nos ayudaron a nutrir, digamos, el trabajo desde lo que era la clase. Entonces, por ejemplo, hacer clases más dinámicas desde plataformas que permitían juegos, de plataformas que permitían ciertas cosas y que llamaban más la atención de las niñas y hacían que la clase fuera un poquito menos magistral, porque igual ustedes saben que desde la pandemia eso fue muy difícil. Además de eso, gracias, digamos, por ejemplo, al reconocimiento de la Belle France Educación, recibimos una plataforma adicional que es la plataforma de Réseau Canopé, que es una plataforma con cualquier cantidad de recursos para la enseñanza no lingüística de la lengua francesa o inglesa. Entonces, a uno como maestro le da otras herramientas.
otros juegos, otras posibilidades, otros pósters. Además de eso, también gracias al convenio de cooperación educativa nosotros tuvimos acceso a la plataforma Culturtech, que es una biblioteca mundial francesa donde hay cursos de autoaprendizaje de alemán, francés, inglés, español. Entonces, esos recursos también las niñas han tenido acceso. Este año particularmente vamos a tener 225 niñas con acceso a esa plataforma. Entre otras cosas. Digamos ya haciéndolo un poquito más reducido, entonces si vamos al concepto particular como tal de la clase, el vincular, por ejemplo, el teléfono, es digamos como un descanso para uno como maestro y la pelea, guarda el celular, ¿qué está haciendo en el celular? Pero si utilizamos ese celular para el trabajo mismo de la clase, estamos garantizando la atención de las niñas y estamos garantizando el uso apropiado de ese elemento. Entonces, hay muchísimos ejemplos, uno de ellos en la clase que algunas yo les ponía, listo, después de haberles explicado una cantidad de cosas, bueno, ahora se van a chatear entre ustedes y se van a invitar mutuamente a un concierto y se van a contar lo que hicieron ayer y me tiene que mostrar cada una de su conversación y leérmela. Entonces, ellas tenían que meterse al celular, o sea, pues por poner un ejemplo sencillísimo de lo que es un uso pequeño, pero también podíamos pensarnos desde lo que es el MINTIC, que ya no es solamente el uso de todas estas herramientas y todos estos procesos tecnológicos, sino es la creación de los mismos por parte del estudiante, que hace que él sea consciente de lo que está aprendiendo. Entonces, por ejemplo, cuando los llevamos a que creen TikToks, por ejemplo, o que creen un juego, hay una plataforma que es para cualquier lengua en la que uno puede crear juegos. Entonces, poner al estudiante a crear un juego para enseñarle a otro estudiante. Entonces tuvimos estudiantes de servicio social que creaban esos juegos virtuales para enseñarles a las niñas de preescolar que en ese entonces no tenían francés, ¿sí? Entonces todas estas cosas van nutriendo el proceso. Obviamente demanda un gran conocimiento del docente, un trabajo adicional del docente de exploración de estas plataformas, de reconocimiento de las mismas. Yo sé que, por ejemplo, en el liceo nosotros tenemos en este momento plataformas pagas por el gobierno nacional, por el gobierno francés, por el convenio, tenemos unas 4 o 5. Yo sé que no todos los profes las utilizan porque no todos las conocen, pese a que todos se capacitan en ellas, porque es un ejercicio adicional, ¿sí? Pero pues sí utilizamos mucho el apoyo de las estudiantes, de estudiantes monitores, de estudiantes que conozcan, de estudiantes que vayan desarrollando ese proceso. Entonces sí es importante reconocer el papel fundamental que tiene, digamos, la innovación educativa desde lo tecnológico. Y no solamente desde la mirada del maestro, sino la del estudiante. Profe, muchísimas gracias por pues, esa explicación, porque pues sí, era importante también resaltar no solo el trabajo dentro del aula y limitarlo a alguna herramienta específica, sino conocer pues ese trasfondo y esas herramientas que pues precisamente son muchísimas las que nos están bombardeando lo que es actualmente y qué bueno poder articularlas de una manera consciente y que realmente los estudiantes se sientan motivados y que, bueno, lo último, que es que ellos mismos produzcan, que ellos mismos se desenvuelvan y vean en esto no solo una carga, sino más bien unas oportunidades para su vida y que, bueno, estamos en un auge de TikToks, videos, influencers, entonces qué bueno articularlo a la vida cotidiana, a lo que todos ellos ven y, bueno, nosotros también conocemos. Quisiera también darle la entrada a nuestra compañera Jennifer. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, mi pregunta es, de acuerdo a su experiencia en la participación del concurso de investigación e innovación educativa, ¿cuáles son los apoyos o incentivos que ofrece los entes territoriales a los docentes de las instituciones educativas del país en el desarrollo de los proyectos innovadores educativos? Bueno, es que ese también es otro paradigma.
pensar que uno va a tener como ciertos beneficios personales, muy personales. Pues sí, por ejemplo, en el caso de este premio del IDEP hay un beneficio económico, sí hay un beneficio económico, pero digamos que esto va mucho más allá de ese tipo de beneficios. Es como una cosa de crecimiento personal que veo yo en esto. Entonces, lo primero que uno se va a encontrar cuando arranca este pero no tenemos el apoyo, no tenemos el recurso, no tenemos la forma. Entonces, es un poquito lo que yo les decía anteriormente, era como cada vez que me decían que no se podía, que no había el recurso, que no era el presupuesto, era ir a tocar una puerta siguiente. Y así sucesivamente. Ya en este momento que se han logrado cosas, que se logró el reconocimiento del gobierno francés, que se lograron, digamos, alcances con el nivel de las estudiantes, que se logró un cambio de mentalidad en la institución, que se lograron otras cosas, en ese momento ya empiezan a aparecer otros recursos. ¿Pero por qué aparecen otros recursos? Porque hubo resultados. Entonces, digamos, en ese primer año de acompañamiento que yo les decía, en 2019, cuando nos hacen todo el diagnóstico, nos dicen, todo esto es lo que hay que mejorar, y eso parecía una lista infinita, y nosotros nos planteamos un plan de acción institucional del Label France. Entonces, cuando se hizo el siguiente acuerdo interinstitucional entre la Embajada, la Secretaría de Educación y la Alianza Francesa, dijeron, oiga, pero sí se puede y sí nos está funcionando lo que estamos haciendo con estas instituciones. Estas instituciones están mostrando resultados positivos en muy poco tiempo, entre comillas, y con unos avances interesantes. Entonces, eso permitió que ellos empezaran a pensarse, ¿por qué no esto que estamos haciendo acá y que está funcionando, lo retransmitimos a Colombia? Y entonces fue cuando ese proceso, que era solo de 5 colegios públicos acá en Bogotá, y nosotros éramos el único colegio con expectativas de Label France, hizo que, gracias a ese trabajo de esos 5 colegios, el distrito, la secretaría y la embajada dijeran, abramos esto a nivel nacional, y en este momento somos 28 instituciones en todo el país focalizadas, y se creó el proyecto Franco, que es un proyecto que está haciendo eso mismo que hizo con ese mismo acompañamiento que hizo con nosotros, con estas otras 20 instituciones en todo el país, fuera de Bogotá, porque acá en Bogotá somos 8. Y digamos de eso, entonces empezaron a aparecer otros recursos, porque obviamente, ¿qué implicó, digamos, haber empezado, digamos, entre comillas, con las uñas y con haciendo grandes esfuerzos y otras cosas, y empezar a mostrar resultados? Benefició que, por ejemplo, estos otros colegios, Franco, ya no tuvieran que empezar desde el mismo proceso de nosotros. Ellos ya empezaron desde otro punto de credibilidad, entonces ya tuvieron la oportunidad de adelantar esos procesos de recursos y de beneficios institucionales que nosotros tuvimos que pelear en otros contextos. Y así empieza a surgir todo. O sea, por ejemplo, para nosotros el label tuvo muchísimas implicaciones, pero ya en este momento hay 3 colegios públicos más que se están postulando a la Label France, que ahorita a mitad de año salen los resultados y estoy segura que van a ser positivos. Entonces ahí fue cuando aparecieron estos otros recursos. Fue gracias a los resultados, no antes. Entonces, creo que eso es lo primero que tendríamos que pensarnos cuando arrancamos un proyecto, y es pensarnos que va a ser un proyecto con las uñas, porque así arrancan todos. Pero si nosotros logramos un resultado, si logramos y nos articulamos y somos consistentes y no desfallecemos, porque se necesita de mucha fuerza para no desfallecer, eso que nosotros logremos va a impactar en otros espacios. Entonces, digamos que es lo que hemos tenido hasta el momento, que es lo que les puedo decir.
qué es lo que se encuentra a nivel territorial, es gracias a lo que se tiene antes. Y las nuevas necesidades que empiezan a surgir ya porque nosotros tenemos un reconocimiento en este proceso, empiezan a tenerse en cuenta a nivel distrital, a nivel nacional, etcétera, frente a las nuevas necesidades. Ahorita, por ejemplo, hay una nueva necesidad. Esa nueva necesidad es quién paga los exámenes de estado de las niñas frente a las pruebas internacionales, no solamente el francés, sino también del inglés. Porque, pues, por ley esas deben ser pagadas por las familias, pero es que nosotros tenemos familias vulnerables, familias que no podrían escoger entre pagar un examen B1 de 300.000 pesos o hacer un mercado al mes o pagar los servicios o el arriendo, ¿sí? Entonces, esas son cosas que nosotros vamos entregando, que vamos mostrando, que vamos evidenciando como necesidades, que con resultados de tener niñas que son capaces de pasar estas pruebas, con niñas que las han pagado particularmente y que logran evidenciar que sí vale la pena presentarlas. Entonces, el distrito, el estado, las entidades territoriales empiezan a voltear la mirada sobre esas necesidades, ¿sí? Y ese, digamos, el empezar a cubrir esas necesidades, ese es el gran beneficio del docente. No es el beneficio económico, no es el beneficio personal, ese es el lograr, digamos, estos puntos de transformaciones. Que sí hay una cosa muy bonita que ha pasado, digamos, en este proceso que a mí me ha gustado mucho, y es que yo he sido siempre docente investigadora, yo he manejado eventos a nivel internacional y demás, pero este proyecto me ha abierto otras puertas y pues me han invitado a charlas. A mí este tipo de conversaciones me parece bellísima, y que la gente se interese por esto y que lo utilice pues para generar también procesos de innovación me parece maravilloso. Y he tenido mucho de eso. Incluso el año pasado fui invitada a un encuentro de docentes franceses de Brasil. Y pues en línea porque estábamos en pandemia, pero fue maravilloso, por ejemplo, interactuar con ellos. También tuve una invitación a nivel nacional. Entonces, esos compartires, digamos, hacen también un proceso de crecimiento personal y de crecimiento en hoja de vida de CEBELAC, pues, por ejemplo, para los que tenemos esa expectativa de vida. Que vienen otras cosas pegadas ahí y que ustedes dirán, pues qué maravilla, claro, qué maravilla, pero pues no era lo que estábamos buscando. Y es como una serie de becas, o sea, hay 2 becas que yo me he ganado, 3 becas que me he ganado, digamos, en medio durante estos años en ese proceso, gracias al proceso que estoy haciendo, ¿sí? Pero no ha sido el fin. Ha sido como algo que ha surgido en el proceso, que me dicen, oiga, Cheryl, usted que está haciendo este proceso, ahí está beca, preséntese, tiene un proceso interesante, puede beneficiar a la institución, puede contribuir a lo que está haciendo, y entonces todo eso ha surgido dentro de esos convenios institucionales, dentro de ese reconocimiento, dentro de esas cosas. Entonces, sí hay ese beneficio, no es un beneficio inmediato, pero pues yo pienso que el otro beneficio es el que uno dice qué berraquera, o sea, qué berraquera que ya no va a ser solamente el liceo femenino el único colegio público, la Air France del país, sino que va a haber un día, no sé en qué año, en que digan, mi institución es la única que no es la Bell France, ¿cómo así? Entonces, o que es la única que no tiene reconocimiento internacional, porque es eso, es justamente cerrar la brecha y empezar a decirle al distrito, decirle al Estado, decirle a los docentes, decirle a los padres de familia, sí se puede, podemos tener una educación pública de calidad. ¿Sí? Tenemos estudiantes vulnerables, claro, tenemos unas condiciones que no son las apropiadas, claro, pero hay recursos. Hay que optimizar esos recursos, hay que buscar, hay que optimizar el recurso humano, y con todo eso se puede generar un cambio. Entonces, ese es como el gran beneficio, pero pues lo que les digo, eso es todo a largo plazo. Bueno, profe, y ya que su merced toca el tema, tanto personal como profesional, mi siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los retos personales, académicos y profesionales que se le presentaron en la experiencia innovadora desde el momento en que surgió la idea hasta el momento de recibir el galardón, y cómo lo superó? Bueno, a nivel personal, pues obviamente todos tenemos familia, y obviamente es empezar a sacrificar unos tiempos, empezar a dormir menos, empezar a sacrificar como un poco de la vida de uno, porque sí demanda mucho más de las 6 horas que trabajamos y las 2 virtuales que debemos trabajar, sí demanda mucho más de eso. Hubo muchísimas ocasiones en que estuvimos trabajando hasta las 3 de la mañana para poder lograr unos resultados específicos. Entonces, a nivel personal, digamos, sí fue un desgaste físico-mental, o sea, sí lo hubo, pero había una motivación grande.
A nivel profesional, el reto fue como utilizar todo este conocimiento que tenía de muchos años y llevarlo al trabajo. Yo creo que lo más duro, el trabajo en equipo con docentes del distrito. Pues yo había trabajado 16 años en colegios públicos, había trabajado con investigadores a nivel internacional, pues en otros contextos, pero sí siento que aprender a trabajar en equipo en un colegio público es otro tema. Convencer a las familias, convencer a los estudiantes, convencer a los maestros, creo que fue uno de los retos profesionales más grandes. Tolerar y transformar la forma de la comunicación, creo que fueron cosas en las que crecí y aprendí muchísimo. El reto de convertirme en una gestora interinstitucional del distrito, es que es diferente cuando a ti te pagan por hacer eso y cuando no, por ejemplo, que muchas personas, pues en este momento yo tengo una comisión que me permite, digamos, hacer como este trabajo, entre comillas, pero antes yo tenía 14 grupos, más todas estas otras responsabilidades, más otras tantas, entonces eso me implicaba profesionalmente mucho más desgaste. Entonces me hablaste desde lo personal, desde lo profesional y desde lo institucional, generar convencimiento a otras entidades que sí se podía mejorar y cambiar la educación pública, que no era un sueño y que no era una cosa como de un docente entusiasmado. Cuando nosotros iniciamos el proceso de la Abel France Educación, me acuerdo tanto que en ese entonces le dije al agregado de cooperación educativa que íbamos a intentarlo, que ya habíamos hablado con el rector y pues él estaba totalmente de acuerdo. Y él me dice, Cheryl, pero tómalo con calma. Este es un proceso exigente, es con el gobierno francés, es muy probable que te digan que no, pero pues es importante que ustedes hagan el ejercicio. Y de hacer ese ejercicio pudimos mejorar la calidad de la educación. Y no solamente eso, sino impactar otros 20 colegios, impactar la mentalidad de otros rectores y de otros docentes, y en este momento tener 3 colegios más que se están presentando, se están postulando a este mismo reconocimiento y posiblemente el próximo año otros tantos. Entonces, digamos que es eso, es un poquito lo que te cuento. Profe, algo que me llama mucho la atención de lo que tú dices, y es verdad, hay muchos colegios, tanto públicos como privados, que tienen la mentalidad todavía de la educación tradicional. Y es muy bueno que con esos proyectos de innovación vayan aprendiendo mucho más y vayan innovando tanto profesionalmente como en la parte académica. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Vale, solamente quería agregarles una cosita frente a eso último que ahora que caigo en cuenta, frente a romper la mentalidad de las instituciones, hay una cosa que nosotros logramos cambiar, digamos, a nivel personal en el distrito y esperamos que eso también cambie a futuro para otras instituciones que lleven procesos similares. Y es que cuando nosotros empezamos el proceso de la Abel France, ya cuando tuvimos el reconocimiento como tal, pues ya habíamos superado exigencias como tener un docente francófono, que era un docente que tuviera la maestría en Francia o que fuera francés, ¿sí? Pues obviamente tener un francés trabajando en Colombia en propiedad de eso no es fácil, entonces pues para nosotros era más fácil tener un docente francófono, un docente que hubiera hecho su posgrado en Francia y tuviera un nivel de lengua alto. Entonces lo teníamos uno solo, que ese mejor dicho fue súper difícil traerlo. Y bueno, frente a eso hubo una cantidad de problemas legales, pero bueno, digamos que lo teníamos. Y entonces cuando ya surge la Abel France Educación, o sea, parte de las cosas que nosotros hicimos desde el 2018 hasta el 2020 que lo obtuvimos, era entender que no se podía enseñar lengua por debajo del nivel de lengua de las estudiantes. No podemos tener un profesor nivel A1 para enseñar a niñas A1. Entonces tenemos que tener un nivel mínimo de enseñanza de lengua. Entonces, un punto en el que nos proyectamos que fuera el B2. O sea, si queremos que las niñas terminen en B1, tenemos que tener maestros B2. Ya luego en el proceso que estamos dijimos, ya no nos sirve el B2, tiene que ser el C1. Y entonces durante todos esos años nosotros empezamos a decirle a la Secretaría de Educación, a Talento Humano, necesitamos docentes con C2 con maestría, con C1 o C2 con maestría en Francia o posgrado en Francia, no importa cuál. Lo primero que nos dijeron es, ese tipo de perfil no existe, no se consigue.
le podemos conseguir profesores de francés, pero con un nivel de lengua bajito. Dijimos, no, 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 no. El rector se apersonó de este tema y digamos en ese año, no me acuerdo si fue 2020, 2019, devolvió 27 maestros que llegaban por esas vacantes con niveles A1 o A2. No, necesitamos un docente C1. Y al día de hoy, las vacantes del liceo están todas cerradas a ese perfil. Y en este momento nosotros ya tenemos 6 docentes francófonos, que era un perfil que la Secretaría de Educación decía que no existía. Entonces, nosotros ya tenemos docentes con niveles C1, B2, y ya los que tienen el nivel por debajo son los docentes que empezaron desde cero y que están en ese proceso de adquirirlo. Pero ya el perfil del docente que llega al liceo es un perfil muy alto. Una de las maestras que tenemos es una maestra que trabajó en la Alianza Francesa, por ejemplo. Tenemos otra docente que nos llegó la semana pasada, que es una docente que trabaja en uno de estos colegios estrato 6, de aquí de Bogotá. Entonces, ¿cómo sí se cambió la mirada de la Secretaría de Educación gracias a esto? ¿Cómo si se rompió ese paradigma frente a que no existía ese perfil? Sí existe ese perfil, que creo que eso fue un logro institucional grandísimo y creo que eso sirve para las siguientes generaciones que, por ejemplo, logren este tipo de reconocimientos internacionales. Bueno, era eso. Muchas gracias. Qué bonito este espacio, se los agradezco muchísimo. Bueno, profe Cheryl, ya para redondear y terminar esta apasionante entrevista, porque de verdad yo creo que todos estamos al borde de la silla viendo todo lo que usted ha tenido que vivir para lograr lo que ha logrado. Entonces, eso nos lleva a concluir que soñar no se vale soñar. ¿Qué motivación o de qué manera podemos nosotros sistematizar los trabajos que hacemos para que llegara a obtener este o cualquier otro logro a nivel académico y profesional con nuestros estudiantes y en nuestras instituciones? Bueno, yo creo que lo primero es valorar todo lo que hacemos, pequeño o grande, ¿sí? O sea, si ustedes se fijan a esa narración que les hacía yo del niño que decía de moi, con la profesora, con la cooperante francesa, era la misma pasión con la que les estaba contando ahorita lo del reconocimiento de la Belle France. Entonces, todas las pequeñas acciones hacen parte de los grandes procesos. Entonces, todo hay que empezar a tener como una mirada consciente sobre todo lo que hacemos y sobre todo lo que nos funciona y sobre todo lo que no nos funciona, ¿sí? Empezar como a registrar. Yo sé que ese es el proceso más difícil de uno docente, pero hay varias estrategias. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Por ejemplo, hay estrategias virtuales sencillísimas como abrir un Padlet y empezar uno a meter día a día ciertas cosas o a la semana. Esto fue muy interesante en mi proceso. Y ya cuando uno va a mirarlo meses después, se encuentra con que tiene, digamos, una sistematización de experiencia grandísima. Y entonces ya lo único que hacer es recoger todo eso que se hizo y construirlo en un solo documento, ¿sí? Que es un poco lo que yo hice con este proceso. Yo tenía como sistematizado, tenía una serie de documentos, todo eso como puestos en un gran espacio, pues aquí en el computador, y cuando ya tuve que coger toda esa información, pues imagínense ya el proceso que tenía. Eso implica también pensarnos también, dependiendo del proceso que ustedes estén haciendo, que quieran hacer a nivel de innovación educativa, es ponerse como unos grandes subtemas a trabajar, ¿sí? Entonces, aquí yo les muestro, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver bien, esta columna de pequeñas acciones, ¿sí? En esta columna de pequeñas acciones, por ejemplo, digamos que fueron las acciones que nosotros, o los planes de acción institucional que desarrollamos pensándonos como Colegio La Belle France. Entonces nosotros colocamos todas las exigencias del gobierno francés en una columna, pues divididas, ¿no? La exigencia número 1, que las estudiantes, no sé, tener un currículo articulado, por ejemplo, según estándares internacionales. En la siguiente columna generábamos el indicador, qué era lo que debíamos hacer para lograrlo. Pues establecer realizar una malla curricular con estándares internacionales, marco común europeo, gobierno nacional y ¿sí? En la otra columna, entonces, no sé, si acá en 2020 recibimos visita de la Secretaría de Educación, entregamos la primera malla curricular, no sé qué, y una observación. Y eso empezamos a hacerlo desglosando, o sea, tener eso, al principio lo tuvimos muy en blanco. Me acuerdo tanto que cuando yo se lo presenté en una reunión a los de la Embajada de la Alianza Francesa, ellos me miraban con seriedad, pero también como diciendo,
pero no creemos que podamos cumplir, por ejemplo, con tener un docente francófono, que era una de las exigencias. Y yo decía, sí, pero vamos a ir cumpliendo con esto otro. O sea, iban quedando espacios en blanco de esa gran lista, pero poco a poco, año a año, esos espacios se fueron llenando. Entonces es como tener ese plan de trabajo que ustedes tienen y no cerrarse a él, porque es que este cuadro de pequeñas acciones que ustedes ven acá, ese cuadro de pequeñas acciones no se quedó en ser colegio La Ver France Educación. O sea, este proyecto no se quedó solamente en el francés, este proyecto pasó al inglés aquí en el colegio, estamos en el mismo proceso en inglés en este momento. Pasó a que fuéramos reconocidos como modelo educativo bilingüe en la Secretaría de Educación, tanto en inglés como en francés. Pasó a que fuéramos seleccionados para ser una de las instituciones que van a iniciar proceso de modelo de bachillerato internacional, que es garantizar que el diploma que reciban nuestros estudiantes les sirvan para cualquier universidad del mundo, y si deciden quedarse aquí en el país les homologue algunas asignaturas en las universidades. Entonces es pensarnos que ese cuadrito que vamos a hacer o ese plan de acción se modifica año a año, que es mutante, pero entonces hay que ser muy rigurosos en tener como este gran condensado de la información de lo que vamos haciendo, de lo que vamos dialogando, de las personas con las que vamos generando contactos. Eso es súper importante, porque ustedes después se van a dar cuenta, lo que pasa es que, bueno, yo sé que va a sonar muy clichudito, pero es que me encanta. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el discurso que hace Steve Jobs en una graduación, olvidé la graduación, pero él habla lo que son los puntos que se conectan hacia el pasado, no hacia el futuro. Entonces él pone el ejemplo de cómo él aprendió ciertas cosas que él creía que no le iban a servir para nada, pero que las aprendió por pura pasión. Cuando decidió que ya no iba a terminar la universidad, él decide, no voy a terminar la universidad porque esto no es para mí, pero me encanta el curso de caligrafía, entonces voy a ir a un curso de caligrafía, no me sirve para nada, pero a mí me encanta. Pero él dice, si yo no hubiera hecho ese curso de caligrafía, la Mac no hubiera tenido los tipos de letras, y obviamente Microsoft, como nos copió, pues tampoco, ¿sí? Entonces él dice, hay que confiar que todo lo que hacemos se va a conectar cuando nosotros giremos la mirada al pasado, porque si nosotros lo miramos al futuro, como que no vemos cuál es el punto de conexión, pero si confiamos en eso y llegamos, digamos, a ese punto de alcance, hay un momento en que vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, oiga, el encuentro con esta persona me sirvió porque de aquí aprendí esto, y de esto pude conectar este otro proceso, y de este otro proceso los estudiantes hicieron esto, y así. Entonces, por eso es tan importante como ir registrando esas acciones que les digo, ya sea en un Padlet o en un Drive, o bueno, como cada uno lo considere, si otro prefiere hacerlo con post-it en su casa, o sea, pero tener todo eso registrado, tener todo eso condensado, cosa que cuando ustedes vayan a voltear la mirada al pasado, digan, miren cómo todo esto se conectó para que este proyecto tuviera la solidez que tiene hoy en día. Es como lo que les puedo decir, pero el ejercicio de la escritura es fundamental, ¿sí? Y hacer que esa escritura no sea solamente personal, sino que sea una escritura dividida. Nosotros a veces subestimamos el rol del docente en formación. Entonces nos llega un docente en formación de X universidad y nosotros pensamos que es darle a este estudiante un espacio para que ese estudiante haga su práctica. Pero ¿qué tal si a ese estudiante también le enseñamos a hacer gestión interinstitucional? Si lo enseñamos también a hacer acompañamiento pedagógico al docente, si lo empezamos a pedir también que empiece a sistematizar esa experiencia. Entonces, me parece genial que, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Entonces, estamos con esto de francés, el docente, claro, el docente de formación viene a trabajar con nosotros este proceso. Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo. La próxima semana vamos a llevar los niños a la Alianza Francesa, entonces vamos a tener estos procesos allá. Y uno le dice al docente de formación que lo está acompañando, me haces un favor, de esto necesito que quede relatada el proceso de lo que quedó acá. Y esos son documentos que empiezan a quedarnos y no tenemos que hacerlo todos solos. Empezamos a dividir tareas, empezamos a subdividir esta sistematización. Qué valioso, por ejemplo, decirle a un estudiante al final de, digamos, de un proceso que se haya realizado X o Y, decirle, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué aprendiste? Pero no que aprendiste desde lo conceptual, sino que aprendiste en tu proceso de aprendizaje, valga la redundancia. Es decir, entonces, si yo terminé la clase y ¿qué aprendiste? Ay, no, pues yo de francés no aprendí nada, pero sí aprendí a trabajar con mi compañera, porque entonces yo entiendo.
Entonces, eso es como hacerlos conscientes de su proceso de aprendizaje. Y si un estudiante nos deja eso por escrito, eso empiezan a hacer insumos. Que hice una evaluación y en esta evaluación encontré una cosa maravillosa que hizo el estudiante, no sé si, creo que fue el año pasado, no sé, que circuló una cosa en redes sociales de una niña que no sabía leer y escribir, no, que no había pasado los cursos, sabía leer y escribir, pero no había pasado los cursos, y entonces le piden que sustente, que cuente su historia porque no ha podido pasar los cursos, y hace un texto bellísimo, ¿sí? Entonces, sí nos muestra que sí tiene toda la capacidad para pasar esos cursos. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que empezar a organizar y a cuidar y conservar por años, porque si ustedes se fijan, hay muchos documentos que yo tengo de 2019 que al día de hoy pues he tenido que presentar en muchos espacios, y si no los hubiera guardado, si no hubiera generado esas fotos, si no hubiera guardado, digamos, esos contactos, esas conversaciones y todo eso, pues no tendría forma de sustentarlo hoy en día. Entonces, es un ejercicio duro, desgastante, pero es un ejercicio que lo va formando a uno como investigador también. Excelente, definitivamente la manera tan apasionante con la que nos has comentado todo este proceso nos deja como antojados, pienso yo que para todos. Queremos darte las gracias, queremos abrir las cámaras para darte las gracias, porque realmente la temática que hoy pudimos conocer de manos de la maestra Cheryl Benítez, que nos ha compartido toda su experiencia, ha sido fenomenal. La disposición, nomás en la disposición para este tiempo se nota que está puesta donde es, va encaminada para lo que es. Muchas gracias por tu estar tan abierta a todas las cosas que estuvimos previas a esta entrevista. Muchísimas gracias y éxitos para ti y para todo lo que te imagines, que parece que todo lo que toca se hace oro. Qué genial. Esperamos, Ay, yo espero llegar a ser así. Muchísimas gracias, Cheryl. Que Dios te bendiga. Gracias a ustedes. Muy amables por la invitación. Igual cualquier cosa que necesiten, con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, Cheryl. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Vale. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.